Vamos a empezar con una cifra que, honestamente, me hizo detenerme y releerla. A ver. Según la encuesta nacional sobre discriminación 2022, casi 1 de cada 4 personas mayores de 18 años en México, el 23.7%, dijo haber sido discriminada en el último año. Que ya de por sí es un número altísimo. Altísimo. Pero lo que realmente impacta es que en 2017 esa cifra era del 20.2%. O sea, ¿aumentó? ¿Aumentó? En 5 años la experiencia de ser discriminado es más común. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Somos más discriminadores o, pues, simplemente ahora nos atrevemos a nombrarlo más? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y yo creo que probablemente es una mezcla de las dos cosas. Claro. Lo que es innegable es que la percepción de ser tratado injustamente está más presente. Y por eso esta encuesta, la ENADIS 2022, es tan crucial. Totalmente. Es un esfuerzo monumental del INEGI, CONAPRED y la CNDH. Entrevistaron a gente de más de 42,000 viviendas. O sea, no es una encuesta de Twitter, ¿sabes? Para nada. Es la radiografía más profunda que tenemos de un fenómeno que a menudo ocurre a puerta cerrada o en un comentario al pasar. Exacto. No es solo la agresión evidente, es algo mucho más sutil. Así que nuestra misión hoy es meternos de lleno en esos datos. A desmenuzarlos. Sí, para entender no solo el cuánto, sino el cómo, el quién y sobre todo el por qué. Queremos entender las creencias que sostienen esto. Para lograrlo, vamos a organizarnos así. Ok. Primero, nos asomamos a las percepciones generales de la sociedad. Después, nos ponemos en los zapatos de algunos de los grupos más afectados. Para ver la experiencia directa. Exacto. Y al final, intentaremos conectar todos los hilos para ver qué nos dice esta telaraña sobre los retos que tenemos como país. Me parece un excelente mapa, porque la ENADIS lo que revela es que la discriminación no es un acto aislado. Es un sistema. Sí. Afecta el acceso a cosas tan fundamentales como un trabajo, atención médica de calidad, o sea, una buena educación. Así que vamos a desglosar ese sistema. Perfecto. Empecemos entonces con el espejo social. ¿Qué tanto creemos que se respetan los derechos en México? Aquí la encuesta arroja una primera paradoja. Sí, es muy curioso. Porque la gente parece pensar que cuidamos bien a los más vulnerables en los extremos de la vida. Un 25.4% cree que los derechos de niñas y niños se respetan mucho. Y un 21.2% opina lo mismo para las personas adultas mayores. Tiene cierto sentido, ¿no? Sí, es una percepción que tiene una lógica cultural. Hay una idea de proteger la infancia y la vejez. Son vulnerabilidades que como sociedad reconocemos más fácil. El problema empieza cuando la vulnerabilidad se sale de ese molde. Y vaya que se sale. Esa percepción positiva se desploma por un precipicio cuando preguntamos por otros grupos. Ahí es donde se ve la realidad. Solo un escaso 13.7% cree que se respetan mucho los derechos de las personas indígenas, y es todavía más bajo para las personas con discapacidad, con un 11.7%. Pero aquí viene el dato que me parece un universo en sí mismo. La brecha de género. Totalmente. Casi el 25% de los hombres opina que los derechos de las mujeres se respetan mucho. Ok. ¿Pero sabes cuántas mujeres están de acuerdo con eso? Me imagino que muchas menos. Apenas el 15.6%. Es una diferencia de casi 10 puntos. Es como si hombres y mujeres estuvieran describiendo dos países completamente distintos. Es que en muchos sentidos lo están. Esta discrepancia es un reflejo perfecto de cómo funciona el privilegio. A ver, explícanos eso. El grupo que no vive una opresión sistemática tiende, y no por malicia necesariamente, sino por falta de experiencia, a subestimar su gravedad. La percepción masculina no es que esté equivocada, es que es radicalmente incompleta. Claro, no incorporan a la experiencia diaria. No incorpora el acoso, la brecha salarial, el miedo en el transporte público. Sin embargo, y para no ser del todo pesimistas, la encuesta sí muestra un ligerísimo aumento en la percepción de respeto hacia personas indígenas y con discapacidad desde 2017. Algo es algo. Es un avance mínimo, casi imperceptible, pero sugiere que al menos la conciencia social se está moviendo, aunque sea a paso de tortuga. Un paso de tortuga en un tema que es urgente. Y esto me lleva a la siguiente capa, la aceptación de la igualdad. En teoría, la mayoría estamos de acuerdo.
Un aplastante 80.7% apoya que los permisos de paternidad y maternidad sean un derecho igualitario. En lo laboral somos muy progresistas. En el papel. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando esa igualdad desafía estructuras más íntimas, como la idea de familia? Ahí es donde la cosa se pone interesante, porque una cosa es apoyar un derecho en abstracto y otra muy distinta es aceptar sus consecuencias en la vida real. Totalmente. El apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo baja a un 65.3%. Sigue siendo una mayoría, pero ya perdimos a un 15% de la población en el camino. Y el golpe más fuerte viene con la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Ahí el apoyo se cae a solo 54.4%. Casi la mitad del país no está de acuerdo. Exacto. Y lo que me sorprende es cómo la edad dibuja una frontera clarísima aquí. Es un indicador de cambio cultural en tiempo real. Los datos lo confirman. El 73.6% de los jóvenes entre 18 y 29 años apoya el matrimonio igualitario, una mayoría muy sólida. Pero esa cifra se desploma al 43.6% entre los mayores de 60. Lo que estamos viendo es el retrato de una transformación cultural liderada por las nuevas generaciones. Claro. Sin embargo, no podemos ignorar que ese 42.6% que se opone a la adopción homoparental no es solo un número, es una barrera social real que afecta a miles de familias. Y esas barreras se construyen con ladrillos de prejuicios, ¿no? La encuesta se mete de lleno a medirlos y los resultados son, híjole, para sentarse a pensar. Sí. El prejuicio más popular, el que más gente comparte en México, es contra los jóvenes. La mitad de la población, el 50%, está de acuerdo con la frase, la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables. Y está creciendo. En 2017 era un poco más bajo. Venía del 45.8%. Está creciendo. Y lo peligroso de este prejuicio es que funciona como una profecía autocumplida. Si como sociedad asumimos que los jóvenes son irresponsables, Les cerramos las puertas. exacto, se les niegan créditos, oportunidades, empleos de confianza, y eso limita su capacidad para demostrar precisamente lo contrario. Es un ciclo vicioso. Es una jaula invisible. Y hay otras igual de preocupantes. Un tercio de la población, 33.5%, está de acuerdo con que los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza. Otro 28.7% cree que las personas indígenas valoran poco el seguir estudiando. Pero hay una que me heló la sangre. ¿Cuál? El 11% de la población en general está de acuerdo con que algunas mujeres que son violadas es porque provocan a los hombres. Esa cifra es terrible. Y si separamos por género, sube al 13.1% entre los hombres. Detengámonos un momento ahí. Es fácil escuchar 11% y pasar a lo siguiente, pero pensemos lo que significa. Más de 1 de cada 10 personas en México cree que una víctima de violación tiene una cuota de responsabilidad. Es que es gravísimo. Esa creencia no es solo un prejuicio, es la base cultural que permite y justifica la violencia de género. Cuando culpabilizamos a la víctima, le quitamos toda la responsabilidad al agresor. Estas no son solo frases desafortunadas, son ideas con consecuencias mortales. Son la raíz del problema. Bueno, ya vimos las percepciones, las creencias. Ahora, ¿cómo se ve y se siente todo esto en el día a día? En la práctica, Sí, vamos a ver la experiencia directa de algunos grupos. Y lo que vemos es que la discriminación a menudo usa un disfraz. Por ejemplo, con la población indígena. Su principal problema declarado es la falta de empleo. ok, Pero cuando les preguntan por qué los han discriminado, la respuesta es sorprendente. uno esperaría que la razón principal fuera ser indígena, ¿no? Exacto. Pero no lo es. El 28% de la población indígena sufrió discriminación. De ellos, el motivo principal fue su forma de vestir o arreglo personal. Más que ser indígena. Sí, con un 31.4%, superando al motivo de ser indígena, que se quedó en 29%. O sea, no te discriminan por tu origen, sino por cómo se ve tu origen. ¡Wow! Y lo que sigue es casi peor. El 92.6% no denuncia. La razón,
El 43.8% cree que no le harían caso o es una pérdida de tiempo. Eso es devastador y muy revelador. La discriminación es tan sutil que se codifica. No es no te contrato por ser indígena, es tu apariencia no va con la imagen de la empresa. Es un racismo encubierto. Totalmente. Y la falta de denuncia no es apatía, es una conclusión racional basada en la experiencia. Es una profunda y, lamentablemente, justificada desconfianza en un sistema de justicia que históricamente les ha fallado. Ese patrón de discriminación por apariencia se repite. Veamos a la población afrodescendiente. El 35.6% de ellos sufrió discriminación. Ujú. Y de nuevo, el principal motivo declarado no fue el color de piel, sino el peso o la estatura, con 32.9%, seguido por la forma de vestir. El patrón se confirma y se amplifica. Aquí la discriminación se manifiesta a través de una evaluación constante del cuerpo, la ropa, el peinado. Es un juicio incesante sobre si encajas o no. Sí, pero en el caso de la población afrodescendiente hay un dato adicional que revela una forma de violencia muy particular. El 51.4% siente que la mayoría de la gente en México los considera extranjeros. Más de la mitad. Es brutal. Es negarles su identidad, su historia. Es una forma de borrado. Se les excluye de la identidad nacional. Se les dice, tú no perteneces aquí, a pesar de que la presencia afromexicana tiene 500 años de historia en el país. Hemos visto cómo la discriminación se disfraza de un juicio sobre la apariencia. Pero, ¿qué pasa cuando la característica que motiva el rechazo es imposible de ocultar? Como en el caso de las personas con discapacidad. Exacto. Y aquí el panorama cambia por completo. Su principal problema, de entrada, ya es diferente. Es el entorno. El 31.9% dice que son calles, instalaciones y transportes inadecuados, lo cual nos dice que su primer obstáculo no es una persona, es el diseño de la sociedad. Y cuando les preguntamos por qué los discriminan, el cambio es drástico. El 33.8% sufrió discriminación. Y aquí no hay disfraces ni sutilezas. Va directo al grano. Directo. El motivo principal, y por un margen enorme, fue tener alguna discapacidad, con un 49.6%. Esto es fundamental porque nos muestra las dos caras de la discriminación. Para las poblaciones indígena y afrodescendiente, es mayoritariamente un fenómeno de prejuicio social, actitudinal. ¿Sí? Para las personas con discapacidad, a eso se le suma una discriminación física, ambiental, estructural. La sociedad no está construida para incluirlas. Cada escalera sin rampa, cada semáforo sin señal auditiva, Cada documento sin formato accesible. es un acto de exclusión. Es una discriminación silenciosa, constante y normalizada en el cemento de nuestras ciudades. Entonces, si conectamos todos estos puntos, el panorama se vuelve más nítido y complejo. La cifra nacional con la que empezamos. Ese 23.7%. Exacto. Tiene muchas caras. Y también tiene una geografía. Los estados donde la gente reporta más discriminación son Yucatán, con un 32.1%, y Puebla, con 30.6%. ¿Y dónde menos? Donde menos, Sinaloa, con 13.8%. Y lo más revelador es cuando vemos el ranking de los motivos de discriminación a nivel nacional, para toda la población, porque nos rompe muchos esquemas. El motivo número 1 por el cual la gente se sintió discriminada en México no fue su origen étnico, ni su religión. No. El motivo número 1, con 30.6%, es la forma de vestir o arreglo personal. Pensemos en esto un segundo. En México, es más probable que te traten mal por tus tatuajes o tu pelo que por casi cualquier otra cosa. El segundo motivo es el peso o la estatura, con 27.5. El tercero, las opiniones políticas. Y el cuarto, ser mujer, con 23.7. Esta lista es una radiografía de nuestras ansiedades sociales. Es que es increíble. Lo que esta encuesta nos está gritando es que gran parte de la discriminación cotidiana en México es una guerra contra la individualidad. Es una presión social brutal por encajar. Y esa presión, esa discriminación acumulada, tiene efectos devastadores y tangibles. Se convierte en la desigualdad estructural que vemos hoy. La discriminación de ayer es la brecha de hoy. Absolutamente.
Solo para que veamos cómo se materializa esto. Tomemos un dato educativo. En la población indígena, la tasa de analfabetismo es del 13.2%. 13.2. Comparemos eso con el 3.9% de la población afrodescendiente o el 0.7% de los jóvenes. Esa brecha abismal no es una casualidad. Para nada. Es la factura de siglos de exclusión. Es el resultado tangible de esas creencias que vimos al principio. Bueno, hemos recorrido un camino largo y denso. Si tuviéramos que resumir los hallazgos clave de este análisis, ¿cuáles serían? A ver, primero, que la discriminación en México no es un evento raro. Es una experiencia común para casi una cuarta parte de la población adulta, y va en aumento. Segundo, que vivimos en realidades paralelas. Hay una desconexión gigantesca entre cómo los grupos dominantes, como los hombres, perciben el respeto a los derechos y cómo lo viven los grupos vulnerados, como las mujeres. Sí, la percepción no es la realidad para todos. Exacto. Tercero, y para mí esto es central, los motivos más frecuentes de discriminación están ligados a la apariencia y a la expresión personal. Nos habla de una sociedad con una enorme intolerancia a la diferencia. Y finalmente, que el sistema está roto. La desconfianza en las instituciones es tan profunda que la inmensa mayoría de esos actos se quedan en el silencio, sin denunciar. Y eso alimenta un círculo vicioso de impunidad. Es un panorama complejo y, francamente, bastante desalentador. Nos deja con muchas preguntas. Lo es. Y en ese sentido me gustaría cerrar con una última reflexión que me dejó la encuesta. Adelante. Los principales motivos de discriminación a nivel nacional son, como dijimos, la forma de vestir, el peso, las opiniones políticas. Si lo pensamos, todas son características que, en teoría, una persona puede cambiar o esconder. Es cierto. Esto nos plantea una pregunta fundamental y algo perturbadora. ¿Qué dice de nuestra sociedad que los detonantes más comunes de la exclusión no sean las identidades inherentes e inalterables como el origen étnico o la discapacidad, sino precisamente las expresiones de individualidad? ¿Será que la discriminación en México, en su forma más cotidiana, es en gran medida un castigo social por atreverse a no encajar en el molde?